Hola, mi nombre es John Maris Ramírez y junto a mis compañeros integrantes del grupo número 3 de Psicología Evolutiva, vamos a presentar el siguiente seminario sobre el desarrollo cognitivo en la etapa de los primeros pasos. El desarrollo es un proceso de cambio, evolución y crecimiento relacionado con una persona, un objeto, circunstancia determinada. La palabra cognoscitivo se refiere a los procesos a través de los cuales los individuos son capaces de generar y asimilar conocimiento. Por otra parte, la cognición es la capacidad de los seres vivos de obtener información de su entorno y a partir de su procesamiento por parte del cerebro, interpretarla y darle un significado. Esta nos permite percibir nuestro entorno, aprender de él y recordar la información que hemos obtenido, así como solucionar problemas que surgen durante la vida o comunicarnos con otras personas. Entonces podemos decir que el desarrollo cognoscitivo o cognitivo es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia. Esto se relaciona con el conocimiento, que es el proceso por el cual vamos aprendiendo a usar la memoria, el lenguaje y la percepción, la resolución de problemas y la planificación. El desarrollo cognitivo se enfoca en los procesos intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse en su ambiente. Varios autores han desarrollado teorías sobre el desarrollo cognitivo. Entre ellos, uno de los más conocidos fue Jean Piaget, un destacado investigador en el área del comportamiento humano, quien hizo los aportes más perdurables al respecto en el siglo XX. Él planteó que el desarrollo cognitivo comienza desde el nacimiento y que es una combinación de factores ambientales y procesos de maduración biológica. También asumió que los procesos cognitivos van organizándose de forma progresiva, de tal forma que no es posible adquirir las habilidades propias de una etapa sin haber pasado por la etapa previa. La corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología cognitiva. Esta analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados con la creación de conocimiento desde los más simples a los más complejos. La psicología cognitiva es el enfoque científico de los procesos mentales y estructuras cognitivas con el fin de comprender la conducta humana. Su objeto de estudio se refiere a los sistemas cognitivos, es decir, trata de comprender los procesos psicológicos con los que los sujetos establecen sus relaciones, como por ejemplo la percepción, la atención, memoria, razonamiento, entre otros. Vale la pena mencionar que los procesos cognitivos son aquellos que nos permiten procesar información que percibimos a través de los sentidos, la almacenemos, manipulemos, recuperemos y que interactuemos con el mundo y sobre todo que aprendamos. Estos son la base de nuestros conocimientos. Incluyen cosas tan básicas como la percepción y atención y son tan avanzados como el pensamiento. Un ejemplo, al presentar este seminario, debo dominar el lenguaje, tener almacenada mucha información que voy a ir recuperando a través de la memoria para transmitir ideas de manera coherente a través del pensamiento. La mayoría de nuestras acciones cotidianas llevan un procesamiento cognitivo. De ahí que cuando estas funciones sufren algún daño o no se desarrollan adecuadamente, se deteriora nuestra capacidad de realizar algunas actividades. Estos procesos son los siguientes. Percepción. Es el proceso en el que le damos significado a las sensaciones que nos llegan a través de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, por medio de la vista podemos observar una gran cantidad de escenas visuales que nos permiten conocer nuestro entorno, objetos, personas, símbolos, signos, entre otros. La atención permite procesar determinados estímulos mientras ignoramos otros. Por ejemplo, cuando alguien tiene algo importante que decirnos, por lo que decimos dejar de prestar atención a los estímulos del ambiente y esforzarnos por concentrarnos únicamente en lo que nos están diciendo. La memoria implica almacenar y recuperar información cuando la necesitamos y nos permite analizar y ordenar esta información que recibimos del exterior para luego recuperarla en el momento en que lo deseemos. Por ejemplo, cuando escuchamos alguna canción que nos recuerda a alguna persona o un momento específico ocurrido en el pasado. El pensamiento incluye varias funciones y se refiere a nuestra capacidad de generar ideas, solucionar problemas, argumentar, en fin. Implica una manera activa de procesar la información. Por ejemplo, cuando queremos tomar una decisión sobre qué carrera universitaria estudiar,
tenemos pensamientos donde analizamos los pros y los contras de elegir una determinada carrera y finalmente tomamos una decisión que se adapte a nuestros objetivos y lo que queremos lograr en la vida. Y por último, el lenguaje. Implica conocer y usar un sistema de signos y símbolos compartidos por muchas otras personas. Además de ser verbal, el lenguaje puede ser corporal, que es cuando nos comunicamos mediante gestos y posturas que pueden ser interpretados por las demás personas. Mi nombre es Ariadna Arteaga y yo les voy a hablar un poco sobre la biografía de Jean Piaget. Son muchos los autores que han investigado cómo las diferentes habilidades y capacidades mentales van surgiendo a lo largo de la vida, siendo Jean Piaget uno de los ejemplos más influyentes e importantes de los últimos tiempos, en cuanto al estudio del desarrollo cognitivo se refiere. Este epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, nació el 9 de agosto de 1896. Fue el primogénito del profesor de literatura medieval Arthur Piaget y de Rebecca Jackson, hija del propietario de la primera fábrica de acero de crisol de Francia. Jean Piaget desarrolló desde muy temprana edad un interés por la biología y el mundo natural, específicamente por los moluscos. A los 10 años de edad enviaría a una revista de historia natural de su localidad un artículo de una página titulado Un gorrión albino, siendo esta su primera contribución y publicación científica. Tras ello y durante su adolescencia entraría en contacto con Paul Godel, el director del Museo de Historia Natural de su localidad, de quien llegaría a ser ayudante durante 4 años, y tras los cuales realizaría algunas publicaciones sobre malacología. En 1918 se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de su ciudad. Y hasta su traslado a París en 1919 se desempeñó en la Universidad de Zúrich, donde comenzó a adquirir interés por la psicología, a partir de las obras de Freud y Carl Jung. Por ello comenzó a trabajar en laboratorios de psicología de dicha ciudad e incluso llegaría a realizar 2 publicaciones al respecto. Una vez en París desarrolló una vida académica intensa marcada por el contacto con connotados profesionales del área. Trabajó con Hans Liszt y Eugene Bleuler. Además enseñó en una escuela para niños dirigida por Alfred Binet, quien había creado junto a Theodore Simon la escala y el test de inteligencia Binet-Simon. Al calificar algunas de las tareas del test, Piaget notó que los niños y jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas, pero que estos errores eran consistentes y obedecían a una cierta regularidad que merecía atención. Así, Piaget no se fijó en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino en el patrón de errores que algunos niños mayores y los adultos ya no mostraban. Esto lo llevó a aventurar primeramente la hipótesis explicativa de que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños es inherentemente diferente del de los adultos. Finalmente, proponía una teoría global sobre las etapas del desarrollo, afirmando que los individuos exhiben ciertos patrones de cognición comunes y diferenciables en cada periodo. En 1920 participó en el perfeccionamiento de la prueba de inteligencia de coeficiente intelectual desarrollada por Stern, y al año siguiente realizaría una primera publicación sobre la inteligencia, gracias a la cual recibiría la oferta de trabajar como director del Instituto Rousseau de Ginebra. Desde su puesto iría elaborando diversas obras sobre el razonamiento, el pensamiento y el lenguaje infantil. En 1923 contrajo matrimonio con Valentine Châtenay, con quien tuvo 3 hijos, a los cuales estudió desde su infancia. Esto, junto a la influencia de diferentes autores y la realización de los trabajos antes mencionados, lo conduciría a la elaboración de su obra más conocida, la teoría del desarrollo cognitivo. En los años siguientes trabajó como profesor de filosofía, psicología, sociología e historia de la ciencia en diversas universidades, y en 1936 fue nombrado director de la Oficina Internacional de Educación. En 1955 creó el Centro Internacional para la Epistemología Genética de Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte a los 84 años de edad el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Mi nombre es Pedro Guevara y yo les voy a hablar acerca de los aportes de Piaget a la psicología evolutiva.
Para Piaget, el conocimiento procede de la acción que ejerce un sujeto sobre el objeto, y como objeto nos referimos a entorno físico y también a entorno social. La reflexión acerca de este conjunto de acciones que ejerce el sujeto es importante debido a que con ella se es permitido la interpretación de algún tipo de realidad de una situación en específica, a través de la formación de nuevas estructuras cognitivas. La reflexión es muy importante en el proceso educativo debido a que el estudiante tiene que tomar muchas veces el protagonismo del proceso de aprendizaje, como por ejemplo en el momento en el que se le plantea una situación y éste tiene que resolverla para alcanzar o acceder al conocimiento. La abstracción refleja que es el momento en el que se piensa acerca de las acciones y conocimientos que se posee, y también la metarreflexión, que es la reflexión sobre la reflexión, son importantes para entender qué operaciones tiene que realizar el sujeto para entender un nuevo conocimiento o adaptarse a una nueva situación. Piaget considera que las distintas etapas del desarrollo del conocimiento van a depender o van a estar muy relacionadas a las edades sucesivas. Piaget no considera que el conocimiento es preformado o está preformado al objeto, es decir, no cree en el empirismo. Él considera que la interpretación del objeto va a depender de la estructura cognitiva que tenga la persona en ese momento. Tampoco sigue el innatismo, es decir, que el conocimiento no está preformado en el sujeto. Nosotros no nacemos sabiendo algún tipo de información o teniendo un conocimiento en específico, sino que lo vamos a ir desarrollando. Es por eso que se dice que él es constructivista, es decir, el conocimiento se construye de manera continua y secuencial, es decir, no es preformado. También es importante destacar que él formuló o se centró más bien en el proceso y no en el resultado final. Esto desde el punto de vista académico es muy importante, debido a que el estudiante tiene que hacer énfasis en cómo resolvió el proceso, cómo resolvió la situación para llegar a ese resultado final. Con respecto a los aportes de Piaget a la educación tenemos lo siguiente. Piaget dijo que lo primero que tiene que hacer el educador es adaptar al estudiante al proceso educativo, al proceso de aprendizaje. Y esto se logra a través de la creación o de la construcción de un interés al estudiante, al niño, para que éste, a través de un conjunto de métodos o de instrumentos, pueda entender y actuar. Esto se logra a través de la acomodación o asimilación, y esto le va a permitir al niño realizar operaciones formales o concretas. También dijo que en la educación, en el proceso de aprendizaje, se tiene que centrar en el desarrollo cognitivo, es decir, a través del lenguaje, a través de los juegos y de la experimentación, para así usar al máximo las funciones mentales. También dijo que a nivel de preescolar, como mencionamos anteriormente, es obligatorio centrarse en el desarrollo cognitivo del niño. Pero esto se tiene que complementar con la familia, con el núcleo familiar. Es decir, todas esas normas y esas reglas que se deberían enseñar en el núcleo familiar le van a servir al niño para adaptarse mejor al entorno educativo. Y esto es muy importante, esta relación de escuela en el nivel preescolar y la familia. También dijo, fundamentó que en el proceso educativo la información que se da en una sola clase no es suficiente para decir que un estudiante ha asimilado y ha aprendido toda esa información, debido a que se necesita un conjunto de métodos pedagógicos como lo son la aplicación de conocimientos, la experimentación y también la demostración. Hola a todos, mi nombre es Julianis Díaz. Hoy estaremos hablando acerca de algunos conceptos fundamentales que es necesario saber para poder comprender las diferentes etapas del desarrollo cognitivo. El primer concepto son los esquemas. Un esquema puede definirse como un patrón organizado de pensamiento y comportamiento. Describe las acciones mentales y físicas involucradas en la comprensión y el conocimiento.
Según Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada. Incluye tanto una categoría de conocimiento como el proceso de obtención de ese conocimiento. A medida que pasan las experiencias, esta nueva información se utiliza para añadir o modificar esquemas previamente existentes. Tienden a cambiar con la edad y surgen mayores cambios en la infancia. Uno de los primeros esquemas es el del objeto permanente, que permite al niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde, el niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de una clase con la otra. Por ejemplo, un niño puede tener un esquema acerca de un tipo de animal, como un perro. Si la única experiencia del niño ha sido con perros pequeños, el niño puede creer que todos los perros son pequeños, peludos y tienen 4 patas. Supongamos entonces que el niño encuentra un enorme perro. El niño recibirá esta nueva información modificando el esquema previamente existente para incluir estas nuevas observaciones. Para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos conocimientos, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La adaptación es una de las funciones intelectuales que facilita el cambio de esquema. Esto implica la construcción de esquemas a través de la interacción directa con el entorno. Está constituida por 2 procesos que se complementan uno con el otro, los cuales son la asimilación y la acomodación. La asimilación. El proceso de incorporar nueva información a nuestros esquemas ya existentes se conoce como asimilación. Este proceso es algo subjetivo porque tendemos a modificar las experiencias y la información ligeramente para que encajen con nuestras creencias preexistentes. Es decir, es un proceso por el cual interpretamos el mundo externo a base de nuestros esquemas actuales. Ejemplo. Un niño va al zoológico por primera vez y ve un camello. Tendrá que buscar un esquema que ya posee para identificar ese animal nuevo. Lo más cercano que podrá encontrar es el esquema del caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características, tales como su altura, pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en sus esquemas. Por lo tanto, incluirá la figura del camello al esquema del caballo ya existente. Pero si un adulto lo corrige o él mismo hace una observación más detallada, pronto encontrará ciertas diferencias que impiden que este nuevo animal encaje con el esquema del caballo. Y ahí es donde entra en juego el otro proceso de la adaptación, la acomodación. La acomodación implica la modificación de esquemas existentes o ideas como resultado de la nueva información o nuevas experiencias. También se pueden desarrollar nuevos esquemas para lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo el ejemplo del camello, el niño encuentra ciertas diferencias como el largo de la cola, los sonidos que producen, la joroba que presentan los camellos y los caballos no, y en base a esto crea un esquema para el camello y lo separa del caballo, llevando a cabo de esta manera el proceso de la acomodación. El equilibrio es otro de los conceptos. Piaget creía que todos los niños tratan de encontrar un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, lo cual se logra a través de un mecanismo que él denominó equilibrio. El equilibrio es la función que permite al individuo lograr un estado de armonía entre el organismo y el mundo. Por ejemplo, el equilibrio permite cambiar de acomodación a asimilación con el fin de adaptar mejor el individuo a su medio ambiente. En la medida en la cual los niños van progresando a través de las diferentes etapas del desarrollo cognitivo, es importante mantener un equilibrio entre la aplicación de conocimientos previos, la asimilación y el cambio de comportamiento que implica adoptar nuevos conocimientos, la acomodación. El desarrollo cognitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que la rodea, y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el niño, al irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas, buscando un balance entre el medio externo y las estructuras internas del pensamiento. De acuerdo con Piaget, los niños operan esquemas cualitativamente distintos en diferentes etapas y al pasar por ellas experimentan un cambio en el modo de ver y concebir el mundo. Piaget nos enseña que los niños poseen sus propios esquemas para adaptarse al entorno, su propia lógica y por ende su propia realidad cualitativamente distinta a lo de los adultos. Muchas gracias.
nombre es María Riego y continuando con la temática del seminario, les voy a hablar acerca de la etapa sensomotora. Esta vendría siendo la primera de las 4 etapas que enuncia Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo. Esta se extiende desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad, es decir, hasta que tiene 2 años de vida, y se caracteriza por el desarrollo rápido de las capacidades cognitivas. Aquí el bebé se va a relacionar con el mundo a través de los sentidos y de la acción, va a poder representar en su mente la realidad y va a adquirir una conducta orientada hacia las metas. Un ejemplo de ello es cuando golpean el sonajero hasta que suena. Ellos van a comprender mejor el mundo y un dato importante es que ellos van a mostrar una conducta egocentrista, porque piensan que lo que ven es lo único que existe, o en otras palabras, que cuando cierran los ojos el mundo desaparece. Durante toda esta etapa se pueden realizar varios números de actividades para ver el desarrollo del niño, ya sea mediante actividades de juegos e imitación. Esta etapa comprende 6 estadios, siendo el primero de ellos la ejercitación de los reflejos, que esta abarca todo lo que sería el primer mes de vida, donde se van a observar los que serían los reflejos innatos y que se va a observar que el niño se encuentra quieto hasta que se le estimula. Y en un principio esto va a ser algo nuevo, pero después se vuelve algo cotidiano para ellos, como por ejemplo cuando colocan la boca en forma de succión a pesar de que no tengan nada en ella. El segundo estadio vendría siendo las reacciones circulares primarias, que va desde el primer mes hasta el 4.º mes de vida, donde ellos se van a estimular y ellos van a descubrir que eso les genera placer y lo van a hacer repetitivamente. Pero en un principio esto es algo súper inconsciente y un ejemplo de ello es cuando mueven las manitos, cuando mueven los pies o cuando se chupan el dedo pulgar, que es el más común de todos. Luego tenemos las reacciones circulares secundarias, que va de lo que sería el 4.º hasta el 10.º mes de vida, y aquí ellos van a estimularse ya sea mediante los objetos o mediante su cuerpo. Y entonces un ejemplo claro es cuando se encuentran en su cuna y además de golpear el sonajero, ellos si no lo encuentran van a moverse para buscarlo. Otro ejemplo es cuando se buscan escapar de la cuna. Entonces aquí es que se demuestra que ellos entienden la permanencia de los objetos, es decir, que a pesar de que no los ven o no los oigan, ellos saben que siguen existiendo. El siguiente estadio vendría siendo la coordinación de esquemas secundarios, que se extiende desde el 10.º hasta el 12.º mes de vida, y aquí se van a combinar distintos esquemas de acción, como por ejemplo no solamente golpear algo, sino si no encuentran un objeto van a mover todo lo que sea posible hasta encontrarlo, y aquí es que tienen una noción del tiempo y del espacio. El quinto estadio vendría siendo las reacciones circulares terciarias, que va del 12.º hasta el 18.º mes, y aquí ellos van a realizar diferentes opciones para obtener distintos resultados. Un ejemplo claro es cuando se encuentran en la bañera o en una piscina y golpean el agua y ven que eso evidentemente salpica, entonces lo van a hacer a distintas intensidades para ver qué sucede. Y por último, y el sexto estadio vendría siendo el comienzo del pensamiento, que va del 18.º hasta los 24 meses de edad, es decir, hasta los 2 años, donde aquí se describen los niños como pequeños científicos, donde ellos ya van a empezar un poco a pensar antes de actuar. Y un ejemplo claro es cuando tienen una caja que tiene distintas formas y adentro se encuentra un objeto. Entonces ellos van a buscar la manera o todas las posibilidades de sacar el objeto, e incluso se pueden detener, analizar la caja para ver cuál es la posibilidad o por dónde pueden sacar ese objeto. En pocas palabras, es a partir del tercer estadio que ellos entienden que las cosas siguen existiendo a pesar de que no las vean o no las oigan. Y por eso es que antes de esta etapa se puede jugar con ellos a ¿dónde está? Aquí está. Porque ellos piensan que quien esté jugando con ella, ya sea un padre o un familiar, cuando desaparece o cuando se esconde o cuando se tapa con una manta no existe. Y entonces lo ven como un truco de magia, en pocas palabras. Creo que fue Natón, y continuando con el tema de las etapas sensoromotoras, según Piaget, podemos recordar que para él, 1. El sujeto es autónomo, reflexivo y activo. 2. Se desarrolla en función a las etapas por las que pasa. 3. El niño aprende con el objeto que se le acerca y está en constante experimentación. Y 4. Se construye y se reconstruyen los conocimientos a través de la asimilación y la acomodación. Sus logros. El objetivo de la teoría es explicar los mecanismos y los procesos por los cuales el infante y luego el niño se desarrolla en un individuo que puede razonar y pensar usando hipótesis. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea y luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y los que descubren en su entorno. Pero el logro principal durante esta etapa es la comprensión que los objetos existen y los eventos ocurren en el mundo independientemente de las propias acciones. Es decir, toman en cuenta el concepto de objeto y permanencia del objeto. Por otro lado, el desarrollo de permanencias de los objetos es otro logro importante que ocurre en esta etapa o este periodo sensoriomotor.
es un conocimiento de que las cosas siguen existiendo aun cuando estén ocultas, es decir, que ya no las vemos ni las podemos manipular. Esto requiere la capacidad de formar una representación mental, es decir, un esquema del objeto. Un ejemplo muy claro es en los adultos, que ya sabemos que los lentes extraviados continúan existiendo, a pesar de que no podamos verlos. Buscamos en el closet, debajo de la cama y finalmente los hallamos debajo del sofá de la sala. Al contrario, los lactantes se comportan de modo distinto cuando los objetos, es decir, su juguete favorito, desaparecen de su vista y hacen como si hubiera dejado de existir. Piaget explica que a esta edad, es decir, de 1 a 4 meses, los objetos no tienen realidad ni existencia para el niño salvo que los perciba directamente. Solo pueden conocerlo a través de las acciones reflejas, y de ahí que no existan si no pueden succionarlos, tocarlos o verlos. En otras palabras, todavía no son capaces de formarse una representación mental del objeto. El primer vislumbre de la permanencia de los objetos en los lactantes o niños aparecen de 4 a 8 meses. Ahora el niño buscará el objeto como si estaba parcialmente visible, pero necesita alguna pista perceptual para recordar que no ha dejado de existir. Entre los 8 y 12 meses, su conducta indica que sabe que el objeto continúa existiendo, aunque no pueda verlo. En esta edad, buscará los objetos ocultos combinados en acciones propositivas, varios esquemas sensoromotores, como observar, gatear y alcanzar. El logro de la permanencia del objeto generalmente señala la transición a la siguiente etapa del desarrollo, que es la preoperacional. Función semiótica, también llamada pensamiento representacional. Esto ocurre en la etapa preoperacional, donde el niño ya con 2 años de vida puede emplear símbolos como medios para reflexionar sobre el ambiente. Ya tiene la capacidad de usar una palabra para referirse a un objeto real que no está presente. Es así como el niño, antes de dominar el lenguaje, que es la herramienta semiótica más sofisticada con la que contamos los humanos, logra comunicarse y hacerse entender con sus acciones y sus gestos. Se sitúan estas formas semióticas infantiles iniciales en la génesis y el desarrollo de los primeros signos, en acciones infantiles, sus vínculos con las experiencias de intersubjetividad y su desarrollo hacia la capacidad de transformar la realidad y de actuar independientemente, o más allá de lo que se ve. El objetivo del presente estudio fue conocer el modo en que se produce el desarrollo semiótico en la ontogénesis del niño, y esta implica conductas, que se definen como el conjunto de conductas en orden de aparición de complejidad creciente. Todas ellas tienen en común la imitación diferida a partir de la cual se irá desarrollando. Piaget postula que la imitación diferida es una de las formas de paso entre las conductas sensoriamotrices y las conductas representativas independientemente del lenguaje, pese a que sirve a su adquisición. Sostiene que existe una función simbólica más amplia que el lenguaje y que engloba, además de los signos verbales, todo el sistema de símbolos en sentido estricto. La fuente del pensamiento debe buscarse en la función simbólica que se explica por la formación de las representaciones. Entonces tenemos la imitación diferida, que Piaget propone que una de las primeras formas de él era la imitación diferida, la cual aparece por primera vez hacia el final del periodo sensoriomotor. Segundo, tenemos el juego simbólico o de ficción, los dibujos o imágenes gráficos, la imagen mental y el lenguaje, que es un tipo de evocación verbal de acontecimientos no actuales. En relación con este último, Piaget lo diferencia de las otras conductas semióticas mencionadas, ya que según él, el lenguaje constituye el uso de signos colectivos, que por lo tanto son convencionales y arbitrarios. El niño no construye símbolos propios, como si lo hace en la forma de pensamiento semiótico, anteriormente mencionada. También la imitación ha sido ubicada mucho antes de la edad de 16 meses, que es cuando aproximadamente Piaget menciona que el niño puede imitar en su ausencia. Tal es así que se habla de la capacidad imitativa en bebés de pocas semanas de vida. Mi nombre es Adrián Piñero, estaré continuando con este seminario hablando específicamente acerca de la etapa preoperacional. Comprende la segunda etapa de la teoría del desarrollo cognitivo que fue presentada por Jean Piaget. En esta etapa el niño comienza a utilizar los símbolos, además de esto aprende a hilvanar ideas, a separarlas y a utilizar algunas de las herramientas de la lógica sin llegar a entenderla de forma concreta. Esto quiere decir que aún no es capaz de poder manipular la información mentalmente y de considerar el punto de vista de las demás personas. Esta es una etapa muy importante debido a que en la misma comienza el desarrollo del lenguaje, también de la utilización de los números para poder enumerar o contar algunos objetos. El niño comienza a desarrollarse en el ámbito social, comienza a expresar sus emociones, a participar en juegos de roles y bueno, uno de los ejemplos de la expresión de sus emociones es que comienzan a expresarse mediante dibujos.
A finalizar esta etapa, el niño sería capaz de representar algunas escenas del pasado mediante símbolos, mediante dibujos, mediante palabras. Pasando a la siguiente diapositiva, estaremos encontrándonos con algunas de las características más importantes de esta etapa, según Jean Piaget. Comenzando con que esta etapa se desarrolla a partir de los 2 años y culminará a los 7 años de edad. Otra de las características es que promueve el desarrollo del lenguaje y también de la utilización de los números. Además de esto, los niños que estén transcurriendo por esta etapa tendrán la característica de que serán muy egocentristas. Esto fue muy remarcado por Jean Piaget, quien explicaba que ellos no podían concebir que habían otros seres humanos y que cada uno tenía su punto de vista diferente. Ellos pensaban que las demás personas observaban o percibían su alrededor al igual que ellos. Una de las características más importantes también es la centración, y es que los niños tienen la tendencia a concentrarse en un solo suceso, es decir, ellos no pueden desviar su atención, no pueden descentrarse. Otra de las características importantes y un concepto, un término desarrollado mucho por Piaget en esta etapa es el pensamiento representacional, quien él define como un proceso cognoscitivo. Ahora, ¿qué es un proceso cognoscitivo? Es un proceso que está relacionado con la capacidad intelectual de la persona, es decir, con la inteligencia. Este proceso cognoscitivo está desarrollado en esta etapa preoperacional y se define como la habilidad de emplear palabras y símbolos para poder referirse a objetos reales pero que no se encuentran presentes. Un ejemplo de esto es que el niño tenga la capacidad de dibujar una patilla para referirse a la fruta. Él ya sabe que con ese dibujo se está refiriendo a un alimento y esta es una manera de representarlo. Este pensamiento representacional promueve mucho o le ayuda mucho al niño a que adquiera el lenguaje. Otro de los eventos que se da dentro de este pensamiento representacional es el juego de los símbolos o el juego de las imitaciones, donde los niños son capaces de imitar secuencias de conductas utilizando objetos reales para representar alguna acción que sucedió en algún momento. Un ejemplo de esto es que el niño esté imitando cantar utilizando un objeto que se parezca a un micrófono, como puede ser un tenedor, una cuchara o un lápiz, como lo estamos viendo en la diapositiva. Para los 4 años, el niño ya sería capaz de representar varios papeles sociales según Jean Piaget. Un ejemplo de esto es que pueda imitar la actitud de su papá, de su mamá o el rol de un policía. A medida que esta etapa preoperacional se va desarrollando, el egocentrismo en el niño va disminuyendo debido a que ellos comienzan a involucrarse con su entorno, comienzan a socializar con el mundo y a crear experiencias. Se empiezan a envolver en juegos con otros niños y cada vez van dejando de fingir, es decir, el juego de los símbolos cada vez va desapareciendo, por lo que el pensamiento representacional que ellos tienen en esta etapa va transmutándose, va convirtiéndose en un pensamiento más lógico. Comienzan a entender mejor el mundo que los rodea y las ideas que tienen en su cabeza. Además de esto, se puede decir que en esta etapa Jean Piaget se centró más que todo en lo que los niños no podían hacer. Es decir, él dijo que eran muy egocéntricos porque no podían percibir el punto de vista de los demás, eran muy centrados porque no podían desviar su atención y tenían un pensamiento que era poco lógico, cosa que irá evolucionando, se irá desarrollando a medida que el niño vaya creciendo. Mi nombre es Leonardo Araya y profundizando en el desarrollo acerca del tema de la etapa preoperacional, es importante saber que la teoría del desarrollo cognitivo divide la etapa preoperacional en 2 subestadios. El estadio simbólico o preconceptual va de los 2 a los 4 años, etapa en la que el infante entiende el mundo que le rodea mediante imágenes concretas, asocian el significado de las palabras a la experiencia vivida y tienen preconceptos de lo que les rodea en función de lo que perciben a través de sus sentidos. Y el estadio intuitivo o conceptual va de los 4 a los 7 años. Aquí se tiene una percepción inmediata de lo que les rodea, utilizando imágenes y las experiencias sensoriales vividas para identificar conceptos e interiorizar qué significa cada uno de ellos. Los conceptos numéricos. Durante este periodo inicia la asimilación de los conceptos numéricos. Pueden cometerse muchos errores de conteo, lo importante es que en este caso se empiezan a utilizar los números como herramientas del pensamiento. Empiezan a entenderlos y comprenden relaciones numéricas simples como saber que 4 es más que 2. Las teorías intuitivas. El uso de la intuición para explicar el mundo es bastante característico de esta etapa. Los pequeños resaltan por la curiosidad por su entorno. Es a partir de esta edad que empiezan a hacerse teorías intuitivas que expliquen fenómenos naturales. Cuando le preguntas a un niño conceptos del mundo, suelen relacionar objetos inanimados con rasgos humanos. Este fenómeno se llama animismo,
que consiste en la incapacidad de diferenciar entre objetos animados e inanimados. Por lo tanto, podrían pensar que los árboles pierden sus hojas porque quieren cambiar su físico, o que el río avanza rápido porque tiene prisa. Estas teorías son intuitivas, ya que están construidas a partir de la experiencia y sus observaciones personales. Las limitaciones de esta etapa. Piaget, en base de varios experimentos, pudo llegar a las siguientes conclusiones. La comprensión durante esta etapa está cegada por una percepción limitada, la cual es fácilmente moldeada por cambios en la apariencia de los materiales, para concluir que un cambio ha ocurrido. El pensamiento está centrado en un aspecto de la situación. Los niños notan cambios en el nivel del agua o en la longitud de la arcilla, sin notar que otros aspectos de la situación se han transformado simultáneamente. El pensamiento se centra más en los estados que en las transformaciones. Los niños no indagan lo que ha sucedido con los materiales y simplemente hacen un juicio intuitivo basado en cómo aparentan ahora. El pensamiento es irreversible. El niño no puede llegar a la conclusión de que una transformación inversa devolvería la materia a su estado original, careciendo así de lógica deductiva. ¿Cuál es la situación de la teoría de Piaget en el contexto actual? La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una de las más citadas y controvertidas. Esto se debe a la modificación que produjo en el rumbo de la investigación dedicada al desarrollo del niño. Una vez que los investigadores comenzaron a estudiar el desarrollo del niño a través de esta perspectiva, ya no pudieron volver a ver al niño como un organismo pasivo, condicionado y moldeado por el ambiente. Aunque sus trabajos siguieron influyendo en el análisis de la forma de pensar de los niños, en años recientes su teoría ha provocado fuertes controversias y críticas. Entre las más resaltantes podemos encontrar lo siguiente: los métodos de investigación, la naturaleza gradual del pensamiento del niño, la idoneidad de los modelos de equilibrio para expresar los cambios evolutivos y la universalidad de las etapas de la teoría de Piaget. Muchos teóricos contemporáneos piensan que Piaget sobreestimó las capacidades de los niños de corta edad porque las tareas que utilizó eran muy complicadas y exigían gran habilidad cognitiva, incluso muchas de ellas requerían habilidades verbales complejas. Los críticos señalan que quizá el niño posea la habilidad de resolver problemas a niveles cognitivos superiores, solo que le faltan las habilidades verbales para demostrar su competencia. Así, cuando se emplean medidas no verbales para probar la presencia o la ausencia de los conceptos básicos, los resultados son diferentes a los de Piaget. Mi nombre es María Rivera y continuando con la ponencia de este seminario les voy a hablar sobre la etapa de las operaciones concretas. Esta va de los 7 a los 11 años y corresponde a los años de primaria. En esta etapa el niño comienza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos. Esto le da la capacidad de abordar los problemas de manera más sistemática que un niño que esté en una etapa preoperacional. De acuerdo con Piaget, el niño ha realizado varios avances en la etapa de las operaciones concretas. Su pensamiento tiene menor rigidez y más flexibilidad. Además, el niño está consciente de que las operaciones pueden invertirse o negarse. También deja de concentrarse en los estados estáticos y comienza a hacer inferencias sobre la naturaleza de las transformaciones, por lo cual, finalmente, el niño ya no basa su juicio en la apariencia de las cosas. En la descripción y el estudio de esta etapa se utiliza lo que se conoce como seriación, que es la capacidad de ordenar objetos en progresión lógica, por ejemplo, ordenar palillos del más largo al más corto. Los niños en esta etapa cabe destacar que conocen los conceptos de número, medición y tiempo. En sus experimentos, Piaget le pidió a niños de entre 3 y 4 años que ordenaran una serie de palillos y arrojó el siguiente resultado. Los niños lograron seleccionar los palillos largos y cortos, pero no lograron crear una secuencia. Esto debido a que los niños de esta edad se pueden enfocar en una sola dimensión. No pueden llevar dos operaciones al mismo tiempo, que sería la selección de los tamaños y la relación entre cada palillo. En cambio, los niños que están en la etapa de las operaciones concretas, entre los 7 y los 11 años, sí logran realizar esta actividad porque sí logran relacionar los objetos, logran hacer las dos actividades al mismo tiempo y logran relacionar un objeto A y un objeto B
si conocen su relación con el objeto C. Mi nombre es Juliel Barrán y les voy a hablar acerca de la clasificación y la conservación. La clasificación implica la capacidad de identificar las propiedades de los objetos, agruparlos en categorías y utilizar esa información para la resolución de problemas. Dos componentes importantes para clasificar son poder agrupar objetos según alguna semejanza que posean, ya sea color, forma, disposición, entre otros, y ordenar los subgrupos utilizando un orden jerárquico. Es decir, el niño debe comprender la relación entre clase y subclase. Cabe destacar que Jean Piaget declaró que en la etapa preoperatoria los niños presentaban problemas para comprender que una clase puede contener subclases. Para poder comprender a mayor profundidad la clasificación, se explicará un ejemplo de la misma. Le mostramos a un niño 3 pelotas rojas y 2 azules. Al preguntarle si hay más pelotas azules o más pelotas rojas, un niño de 5 años debería ser capaz de agrupar a las pelotas como un grupo e identificar a los colores como subgrupos, mientras que un niño en etapa preoperatoria no sería capaz, debido a la tendencia del niño a lidiar con un solo aspecto de una situación a la vez. Otro concepto fundamental en la etapa de operaciones concretas es el de conservación, capacidad del pensamiento lógico que estudió por primera vez Jean Piaget. Implica comprender que un objeto permanece igual en cantidad, a pesar de los cambios en su aspecto físico o forma. Es decir, logra entender que la redistribución del objeto no afectará la masa, el volumen, la longitud o el número. El niño deja de justificar su razonamiento en el aspecto físico, por lo que comprende que la transformación de los objetos podría dar la impresión de contener más o menos de la cantidad real. Para lograrlo, el niño debe tener noción de conceptos como número, longitud, masa, área y volumen de un objeto. Por ejemplo, al verter una cantidad específica de líquido en un envase alto y la misma cantidad en un envase más ancho, un niño que ya está consciente de la conservación, aproximadamente a los 7 años, podrá manifestar que el envase alto contiene la misma cantidad de líquido que el ancho. En cambio, un niño de 5 años que no ha procesado el concepto de volumen y altura manifestará que hay mayor cantidad de líquido en el envase alto. Ahora, tenemos a 2 niños y la galleta de uno ha sido cortada por la mitad, mientras que la del otro está entera. Dependiendo de la etapa del desarrollo en la que se encuentren los niños, el que tiene la galleta completa puede alegar que el otro tiene más, demostrando que todavía no ha comprendido el concepto de conservación. Cabe destacar que Rose y Blanc en 1974 declararon que cuando el niño da una respuesta incorrecta, Jean Piaget repetía la pregunta, insinuando que la respuesta fue incorrecta. Por lo tanto, hicieron ensayos por su cuenta y después de verter el líquido, preguntaron una sola vez y hallaron que niños de 6 años acertaban, por lo tanto, se puede conservar a una etapa del desarrollo más temprana de la que alegaba Piaget. Hola, soy Ángel Rodríguez y les voy a hablar acerca de la etapa de las operaciones formales. Esta va de los 11 a 12 años en adelante. Su definición. Una vez lograda la capacidad de resolver problemas como los de seriación, clasificación y conservación, el niño de 11 a 12 años comienza a formarse un sistema coherente de lógica formal. Al finalizar el periodo de las operaciones concretas, ya cuenta con las herramientas cognitivas que le permite solucionar muchos tipos de problemas de lógica, comprender las relaciones conceptuales entre operaciones matemáticas, por ejemplo, que 14 más 7 es igual a 9 más 12, y ordenar y clasificar los conjuntos de conocimiento. Durante la adolescencia, las operaciones mentales que surgieron en etapas previas se organizan en un sistema más complejo de lógica y de ideas abstractas. El cambio más importante en la etapa de las operaciones formales es que el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible. Esto según Flaubert en 1985. Los niños de primaria razonan lógicamente, pero solo en lo tocante a personas, lugares y cosas, tangibles y concretas. En cambio, los adolescentes piensan en cosas con que nunca han tenido contacto. Por ejemplo, cuando leo una historia, trate de imaginar qué significó ser esclavo en la década de 1850. Pueden generar ideas acerca de eventos que nunca ocurrieron. Por ejemplo, cómo se vería Europa si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial.
y pueden hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros. Por ejemplo, si el gobierno de un país aprobara una ley que deroga la pena de muerte, ¿qué sucedería con los índices de criminalidad? Los adolescentes de mayor edad pueden discutir complejos problemas sociopolíticos que incluyan ideas abstractas como derechos humanos, igualdad y justicia. También pueden razonar sobre las relaciones y analogías proposicionales, resolver las ecuaciones algebraicas, realizar pruebas geométricas y analizar la validez intrínseca de un argumento. Entonces así se da el nombre de operaciones formales a la capacidad de pensar en forma abstracta y de razonar. Una de sus características fundamentales de pensamiento es la lógica proposicional. Las operaciones mentales del adulto corresponden a cierto tipo de operación lógica, denominada lógica proposicional, la cual, según Piaget, era indispensable para el pensamiento de esta etapa. La lógica proposicional es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la relación entre dos afirmaciones premisas. En el lenguaje cotidiano, puede expresarse en una serie de proposiciones hipotéticas. Entonces, consideremos el siguiente ejemplo. Si los lactantes son mayores que los adultos y si los lactantes son mayores que los niños, entonces los adultos son mayores que los niños. La conclusión es correcta, de hecho, pero inválida, porque no se deduce de la información que la precede. David Moshman y Bridget Franks en 1986 comprobaron que los niños de primaria tienden a evaluar la conclusión anterior basándose en la verdad objetiva, más que en la validez del argumento. Sin embargo, cuando las operaciones formales comienzan a considerar la validez intrínseca del argumento, en esta etapa la validez del argumento se relaciona más con la forma en que se relacionan las proposiciones que con la veracidad del contenido. De acuerdo con Piaget, el razonamiento consiste en reflexionar sobre las relaciones lógicas entre ellas. Muchos tipos de situaciones en los que se resuelven problemas requieren utilizar la lógica proposicional. Así, para resolver problemas algebraicos se necesita la habilidad de reflexionar sobre proposiciones. Por ejemplo, x más 2y es igual a 11. Si y es igual a 1, entonces x a qué será igual. La lógica proposicional también es indispensable para razonar acerca de problemas científicos, como determinar la manera de clasificar un animal o planta. Por ejemplo, se puede decir, si todos los mamíferos amamantan a su cría, entonces si este animal amamanta a su cría, será mamífero. Los buenos escritores, abogados, políticos y profesores se valen de la lógica proposicional cuando quieren defender un punto. Cabe destacar que los adolescentes que dominan esta habilidad no solo discuten más, sino que saben defender mejor sus ideas. Pueden descubrir las falacias de nuestro razonamiento y atacarnos con un contraargumento apropiado. Mi persona, Mario Rivera, les va a hablar del razonamiento en cuanto a la etapa operacional formal. Rápidamente recordemos que en la etapa operacional concreta, el razonamiento era más compacto y era más fijista. Estaba nada más enfocado en la construcción de más jerarquía y más asociaciones de elementos. Ahora, ya llegando a la etapa operacional formal, el razonamiento cambia de manera muy drástica, puesto que ahora es abstracto y es idealista. ¿Qué nos quiere decir esto? Ahora el individuo se va a preocupar por ver cómo estos esquemas, cómo estas jerarquías compaginan con él, cómo él interactúa con los elementos que lo rodean y que simbolizan para él algo bueno, algo malo, etc. Ahora el individuo está enfocado en ver qué quiere ser él, de quién se quiere rodear y cómo toda esta cantidad de complejos y jerarquías que pueden ir desde lo más sencillo hasta lo más estructurado le representan o le dan significado al individuo. El individuo está juzgando todo y está viendo cómo esos problemas pueden ser resueltos de la manera más adecuada. Hablando un poco más de los problemas que pueden surgir de las jerarquías y asociaciones de elementos que rodean al individuo, que pasa por la adolescencia desarrolla una lógica que va de la mano con el razonamiento, una lógica más científica que hace que origine un razonamiento hipotético deductivo. Esto nos refiere que el individuo ahora va a poder desarrollar
o plantear una serie de hipótesis para todos esos problemas o situaciones que él considera que deberían resolverse. Por lo tanto, todas estas causas con las que él se sienta identificado van a representar para él un problema que debe ser resuelto y que, aseguran los adolescentes, solo pueden ser resueltos por ellos. Por tanto, en esta etapa los adolescentes pasan a ser mucho más protagonistas, o ellos sienten que pasan a ser más protagonistas de la sociedad donde se desenvuelven. De acuerdo a todo lo que se dijo anteriormente, podemos tomar en cuenta que ahora el adolescente, este joven, se siente en el centro de la sociedad con el papel protagónico, obviamente luchando por sus causas y por sus ideales. Ahora, esto viene auspiciado por un pilar elemental que es un tipo de egocentrismo característico de esta etapa, el egocentrismo adolescente. Pues este egocentrismo va a hacer que el individuo se sienta, como ya dije, en el centro de la sociedad con el papel protagónico y además va a desarrollar cierto sentimiento de invulnerabilidad. Se va a sentir invulnerable, se va a sentir que nada no puede ser afectado por nada. Y esto va a propiciar conductas desenfrenadas como por ejemplo el uso de drogas ilícitas. Pues entonces ahora este adolescente con ciertas conductas desenfrenadas y luchando por sus ideales está en la cúspide del sentimiento de invulnerabilidad que viene de manera derivada de todo este egocentrismo adolescente. Ahora, hay ciertos estudios que se anteponen o se contraponen, mejor dicho, a lo que vendría siendo el sentimiento de invulnerabilidad. Estos estudios dicen que más bien el adolescente se siente vulnerable, siente que puede sufrir una muerte prematura. Pues entonces están estos dos postulados que buscan más bien darle forma a lo que viene siendo algo innegable, el egocentrismo adolescente de la etapa operacional formal. Mi nombre es Fernando Rojas y a continuación les explicaré acerca de la importancia de la teoría de Piaget y sus aplicaciones. La teoría psicogenética de Piaget es importante porque pretende explicar detalladamente la inteligencia en los seres humanos. Él se basó principalmente investigando sobre el desarrollo cognitivo de los niños. De esta investigación, el ser humano encontró la manera de desarrollar detalladamente los diversos esquemas de aprendizaje en los que nos involucramos desde nuestra infancia. De esa manera, podemos comprender todas las etapas cognitivas por las que pasamos a lo largo de nuestra vida. Igualmente, Piaget estaba convencido de que igualmente la inteligencia es afectada directamente tanto por herencia biológica como por inteligencia lógica. La inteligencia biológica es con la que nacemos todos los seres humanos, por naturaleza. Como por ejemplo, desde niño ya tenemos conductas no aprendidas, mamar, orinar, defecar, estornudar, llorar, entre otras. Y la inteligencia lógica, que es la que nos permite adaptarnos a nuestro contexto social, como por ejemplo el desarrollar herramientas como sistema de comunicación. Piaget distinguió la inteligencia en 4 etapas en el desarrollo intelectual del niño. Piaget aportó un enfoque y una metodología nueva para abordar el problema del conocimiento humano, haciendo así posible la construcción de una ciencia del conocimiento. La epistemología genética, que no se limita a estudiar el desarrollo individual, sino que abarca también el desarrollo del pensamiento científico. De esta forma, Piaget elaboró su teoría evolutiva y estructural. Esta teoría ha sido de mucha ayuda, ya que ha ayudado a los profesores y psicólogos a poder detectar diversas anomalías cognitivas desde la infancia, así como el poder desarrollar técnicas didácticas y a su vez poder desarrollar terapias para mejorar en la medida de lo posible el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Esto ayudó a que los seres humanos pudieran desarrollar de manera adecuada su inteligencia. La importancia otorgada por Piaget al análisis del cambio conceptual no solo en las mentes infantiles, sino también en la historia de la ciencia. Sus aportaciones teóricas y metodológicas que dieron lugar al estudio de la génesis y desarrollo de nociones fundamentales relacionadas con el conocimiento lógico, matemático y saber relativo a otras disciplinas como lo son la física y la química. Estos datos aportados por la epistemología sugieren pautas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Por ejemplo, la noción que tiene un niño y un adulto sobre su naturaleza son muy distintas y por eso los contenidos se tienen que adaptar a las capacidades de los niños.
En la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, la perspectiva constructivista pone de manifiesto la naturaleza interactiva del proceso de enseñanza y aprendizaje y aporta información relevante para la interacción entre iguales. En este caso, entre los niños y así poder tener una mejor construcción del conocimiento matemático mediante el uso del conflicto cognitivo. Podemos decir que desde el punto de vista educativo, Piaget no se consideraba a sí mismo un pedagogo. Sin embargo, su teoría proporciona un modelo de cómo se forman los conocimientos y cómo se produce la formación de estructuras conceptuales que pueden ser aprovechadas para desarrollar una pedagogía que se adapta a las necesidades y a la posibilidad de una mejor comprensión de los individuos, es decir, alumnos, en las diferentes edades. En este sentido, su obra desencadena una gran cantidad de trabajos y experiencias que revoluciona el mundo de la educación. La teoría de Piaget nos permite reconocer el proceso de cómo los infantes desarrollan sus capacidades cognitivas de aprendizaje. No obstante, dicha teoría influye a gran escala en la formación profesional actual, ya que permite comprender los esquemas mentales del individuo y de cómo estos pueden llevar a cabo dicha teoría en el ámbito de la educación. Así como también podemos enseñar que los códigos de moralidad establecidos desde la niñez, según la teoría, influyen en la manera de concebir el orden y la coherencia de un sujeto en su ámbito profesional y de cómo éste se desenvuelva en el área personal y laboral. Voy a hablar de la teoría de Piaget en general y su importancia. Hay que tomar en cuenta que Piaget hizo el estudio del niño en base a la evolución de sus procesos cognitivos y tomó en cuenta cómo todos estos procesos derivaban en esquemas cada vez más complejos y que se iban volviendo más abstractos y diferentes. El estudio de Piaget hizo que los posteriores y actuales estudios del niño no sean vistos de la misma manera. Ahora este infante no es visto como nada más un organismo que desarrolla ciertos procesos, sino como un individuo en gestante cambio y en gestante evolución de su pensamiento. Ahora no es nada más el hecho de asociar en X edad o Y edad, sino más bien es el hecho de que el niño va sintetizando, va mejorando y va consolidando cada vez más estos procesos. Este es el aporte de Piaget. Ya el niño no será visto de la misma manera, sino será visto como un individuo que va cambiando y va mejorando sus procesos. Finalmente queda citar una frase del gran Jean Piaget para finalizar nuestro seminario. Creo que conocer un objeto significa actuar sobre él, construyendo sistemas de transformaciones que pueden llevarse a cabo sobre o con este objeto. Conocer la realidad significa construir sistemas de transformaciones que correspondan, más o menos, adecuadamente a la realidad. Muchas gracias.